título es El reloj del Apocalipsis, ¿no? Entonces, pero antes de esto, antes de entrar en lleno a esto, ¿qué quiere decir esto del reloj del Apocalipsis? Vamos a ver un poco el factor tiempo en la Biblia. Muchas gracias, hermano. Vamos a ver un poco acerca de los eventos que nosotros encontramos en la Biblia, hablando de un horario específico. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro Carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 11. Carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El apóstol Pablo aquí utiliza tres palabras, tres frases aquí, que me llama mucho la atención. La primera, ¿cuál es? Es tiempo. Entonces, aquí él está hablando de un factor tiempo. Pero este tiempo es ¿para cuándo? Para el futuro. Para ahora, para este momento. Entonces ya es tiempo, es el momento, es para ahora, no es para el futuro, no es para de aquí 10, 15 años, no, es para ahora. Es decir, el mensaje es destinado, cuando se lee este texto, está en el presente continuo. ¿Ok? Entonces es para un periodo de tiempo exacto. Pero ¿cuál es el llamado? Es hora de ¿qué? Levantarnos. Pero usa una palabra más fuerte todavía. Despertarnos del sueño. ¿Pero qué sueño es ese? ¿Es un sueño físico o espiritual? Un sueño espiritual. El apóstol Pablo dice, hermanos, ya es hora. Ya llegó el tiempo de que nos despertemos del sueño espiritual en que nos encontramos. Pero ¿por qué razón? Es que el apóstol Pablo nos llama a levantar, a despertar de este sueño espiritual que nos encontramos. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué debemos hacer esto? El apóstol Pablo mismo nos explica, porque nuestra rendición o salvación está cerca. Más cerca de lo que cuando nosotros habíamos aceptado la verdad presente. Quizás hayan personas aquí que tengan 30 años de bautizados, otros 50, otros son desde que nacieron, ya tienen sus 60 años y toda su vida han sido adventistas del séptimo día. Quizás hay personas que son 5 años nomás. Pero una cosa es muy clara y muy cierta lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí. La salvación, el fin de todas las cosas está más cerca de lo que el día que usted bajó las aguas bautismal. Está más cerca. ¿Hay una esperanza? Sí. Pero hay algo triste acá también. Porque lamentablemente nosotros estamos viendo que la iglesia, la manera que se encuentra la iglesia es durmiendo. Y la pregunta que yo quiero hacer es, ¿por qué razón es que la iglesia se encuentra durmiendo? Podemos encontrar dar una infinidad de razones por qué estamos durmiendo. Pero hay una que es absoluta. Y creo que todos van a estar de acuerdo conmigo. La razón principal por la cual nosotros nos encontramos dormidos es una. Y es que nosotros no creemos que nuestra redención está cerca. Esta es la razón. Porque si usted creyera que tu redención está cerca, ¿cómo estarías? Voy a dar una pequeña ilustración aquí. Digamos que tú llegas a tu hijo y diga, hijo, la próxima semana, el domingo a las 9 de la mañana, te voy a llevar al parque y tú vas a poder andar en todos los juguetes que tú quieras.
El tiempo es tuyo, el día para usted. Nosotros tenemos horas para llegar, pero no tenemos hora para salir. Tú vas a elegir a qué horas vamos a volver a la casa. Pregunto, entre la semana, ¿cómo va a estar este niño? Emocionado, contando las horas. El sábado en la noche ni dormir va a poder. ¿Y a qué horas usted cree que él te va a estar molestando para salir? Tempranito, a las 7, ¿no? A las 8, no papá, que ya es tarde, vamos, que usted me prometió. ¿Sabes por qué? Porque él cree. Y él sabe que él va a ir al parque. Y es por esta razón que él está emocionado y que él quiere, está ya fastidiando. No, vamos. Y pregunto, entre semana, ¿él solo habla de eso, sí o no? Por supuesto que sí. En el colegio con sus amiguitos. No, es que mi papá me va a llevar al parque y voy a pasar un día increíble con mi papá y va a decir a los 4 vientos de la promesa que su padre le ha hecho. ¿Cuál fue la promesa que el Señor Jesucristo ha hecho a su iglesia antes de subir al cielo? Que Él volvería por segunda vez para llevarnos a un lugar que vamos a tener una fecha para entrar, pero no vamos a tener una fecha para salir. 1000 años allá será como un día. Ahora pregunto, ¿cuál es la diferencia del niño que va a ir al parque y nosotros? ¿Cuál es la diferencia? Sí, no, pero yo digo en su estado de espíritu. Emocionado, pero ¿por qué él está emocionado? Porque él cree que esto va a pasar. Y él tiene fe que esto va a suceder. Pero lamentablemente la iglesia, bueno, voy a dormir para que el tiempo pase más rápido. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando hoy en día. Nosotros muchas veces decimos de los labios para afuera que creemos, pero nuestra actitud, nuestra vida, nuestras acciones está diciendo que creemos en esto. Cada uno conteste para sí. Cada uno sabe cómo se encuentra su estado de espíritu. Cada uno sabe cómo se encuentra en este exacto momento. Lamentablemente quizás hay personas que están aquí porque no tenían nada mejor para hacer. Voy a ir a la iglesia. Total, no, está todo cerrado, no puedo ir. Voy a la iglesia. Es triste, pero quizás hay personas que aquí hoy están aquí, su cuerpo está aquí, pero su mente está, ¿qué voy a hacer hoy en la noche? ¿Con quién voy a salir? ¿Dónde voy a ir? ¿Qué voy a comer? ¿Sabes? O no, es que dejé tal cosa en mi trabajo y no hice esto, híjole, y ahora. Hermanos, todo esto es una demostración de que no creemos. Pero antes de que Cristo venga, hay cosas que van a suceder y nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1, nosotros encontramos algunos eventos que van a suceder cuando el tiempo empiece a cumplirse. Acuérdese que hay un tiempo para la venida de Cristo que está en el calendario profético de Dios, que usted y yo no sabemos, y tratar de poner una fecha, esto es peligroso y no es inspirado por Dios, no es permitido por Dios. Pero aparte de esto, hay otros tiempos en la profecía que van a empezar a cumplirse. Y uno de esos es lo que nosotros encontramos en Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Mis queridos hermanos, antes de la segunda venida de Cristo, hay un evento muy importante que tiene que suceder.
el contexto de este texto acá nos explica la razón por qué estos cuatro ángeles no liberaron estos cuatro vientos. Hay una sola razón. La razón es que antes de que este evento suceda, antes de que llegue este tiempo, otro evento tiene que suceder. Y es el evento más importante de tu vida y de mi vida. Y es el sellamiento del pueblo de Dios. Antes de que empiece a liberar los vientos, antes de que los ángeles liberen los vientos, este evento tiene que suceder. Es decir, que cuando los cuatro ángeles suelten, es porque el pueblo de Dios ya está sellado. Muchos creen que ahí va a empezar el sellamiento, pero no es así. Cuando empiece a sonar las plagas, las trompetas, las plagas más específicamente hablando, el pueblo de Dios allí ya fue marcado. Hay un tiempo en el calendario profético de Dios para el sellamiento de su pueblo. Pero les voy a dar una buena y una mala noticia. La buena noticia es que este evento está muy, pero muy cerca. La mala noticia es de que este evento está cerca. Porque la misma noticia es buena y mala. Esto quien va a decidir eres tú. Dependiendo de tu vida, dependiendo de lo que yo estoy haciendo, este evento, el sellamiento, será algo bueno o algo malo. Pero mira lo que la sierva del Señor habla acerca de los cuatro ángeles y acerca de los cuatro vientos. En el devocional Maranata, el Señor viene, 15 de noviembre. La sierva del Señor habla un poco acerca de esto. Mira la primera cita. Juan ve los elementos de la naturaleza, terremotos, tempestades y lucha política, representados como siendo retenidos por cuatro ángeles. Estos vientos están bajo control hasta que Dios ordena soltarlos. Ahí está la seguridad de la iglesia de Dios. Los ángeles de Dios son los que retienen los vientos de la tierra para que no soplen sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Los científicos, los políticos, siempre tratan de interpretar las profecías bíblicas, no de interpretar, pero de dar nombres a las profecías bíblicas. Todas las crisis que empiezan a pasar en el mundo y a suceder, ellos empiezan a dar algunos nombres. No es que las placas tectónicas están moviéndose, es que está habiendo un supercalentamiento en el planeta, es que está pasando esto, está pasando el otro. Siempre el ser humano trata de dar nombres a lo que está profetizando. Y uno de estos nombres nosotros encontramos claramente en la Biblia, que el hombre trató de dar nombre a esto. Usted leyó seguidita 3 citas, 3 páginas. Lea la siguiente, por favor. El momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Los gobernantes y estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor de nosotros. Observan las relaciones tirantes e inestables que existen entre las naciones. Observan las presiones que se ejercen sobre todo elemento terrenal
y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en vísperas de una crisis estupenda. Nosotros estamos a víspera de qué? De una crisis. Es más, yo podría decir que estamos ya adentrando a esta crisis. Podemos ver que los poderes políticos están preocupados, los científicos, los sociólogos, los gobiernos están preocupados con todo lo que está pasando en el planeta. Pero la sierva del Señor viene diciendo que todo esto es algo que fue profetizado aproximadamente 2000 años atrás. Los hombres pueden tratar de buscar nombres para dar a todo esto, procurar solución para todo esto, pero les quiero decir algo, jamás lo van a encontrar. Jamás lo van a encontrar, porque esto estaba establecido en el calendario profético de Dios. Cristo Jesús, en su sermón profético, Él anunció todas las señales que iban a suceder antes de su segunda venida y antes del fin del mundo. Miren la siguiente cita, lo que la sierva del Señor dice. Los ángeles están hoy reteniendo los vientos de contienda hasta que el mundo sea advertido acerca de su inminente destrucción. Pero se está preparando una tormenta que se va a desencadenar sobre la tierra, y cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena tal de lucha que ninguna pluma la puede describir. Una de las cosas que más chocó al mundo fue lo que está pasando allá en el Medio Oriente, en Talibán, ¿no? Podemos ver a padres dando a sus hijos a los soldados americanos, gente subiendo, agarrándose como pueden en los aviones para huir de este país. Podemos ver allá la crisis social que esta nación está viviendo. Podemos ver golpes de Estado en otros países. Muchos están diciendo, una crisis está por venir, algo grande va a pasar. Pero la sierva del Señor es muy clara en decir que no hay pluma humana, no hay ninguna película de Hollywood que ellos puedan ilustrar las cosas que van a suceder cuando el Señor permita que se suelten los vientos. Es algo tremendo lo que va a suceder. Acuérdense que yo les mencioné que los científicos tratan de dar nombre a eventos proféticos que están sucediendo. Apocalipsis capítulo 16, versículo 8 y 9. Apocalipsis capítulo 16, versículo 8 y 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Cómo es que se llama esta plaga? ¿Cómo es que los científicos la llaman? ¿Cómo se llaman esto? Calentamiento global. Es lo que está moviendo todo el mundo para unirse, porque están diciendo que nuestro planeta en el año de 2015, yo miré una materia de algunos científicos diciendo que nuestro planeta se estaba superaqueciendo y que si el planeta subiera 2 grados más, sería algo irreversible y nunca más el planeta podría volver a bajar esta temperatura. Resulta que pásense los años y esto pasó. Y ahora todo el mundo está en una comisión. Todo el mundo está uniéndose para hablar de este tema, que hoy se llama no calentamiento global, sino el cambio climático.
Todo el mundo está hablando de eso porque el sol se está creciendo, porque la camada de ozono, los gases que se han liberado, esto está destruyendo nuestro planeta. Muchos están diciendo que nuestra generación, dentro de 20 años, va a cambiar por completo. Esto es lo que los científicos están diciendo. Pero mis queridos hermanos, permítame decir que estos son gotas de la ira de Dios. Son apenas gotas. Lo que el mundo está preocupado. Mira lo que el profeta Isaías dice, en Isaías capítulo 30, versículo 26. Lo que el profeta Isaías viene hablando acerca de esto. El profeta Isaías fue aún más, y esto fue a siglos, a milenios atrás, lo que escribió el profeta Isaías. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día que vendará Jehová la herida de su pueblo y curará la llaga que él causó. La noche va a ser caliente como el día. Pero cuando dice acá que el sol se supera que será 7 veces más, no es que vamos a multiplicar 7 por la temperatura que hay hoy en día. Por ejemplo, el verano acá llega a 120, ¿verdad? No es que... ¿Cuánto? 120 por 7. No. Yo digo que hoy el verano acá en Phoenix llega a 120, ¿verdad? Eso es lo que llega. No es que ahora el planeta se va a aquecer 120, Phoenix, ¿no? Por 7, multiplicarlo por 7. Eso es imposible, ilógico. Lo que está diciendo es que va a subir la temperatura 7 veces más. Ok, se va a aquecer más y más. Pero el libro de Apocalipsis viene diciendo que aún con Dios enviando esta plaga de lo que los científicos llaman el aquecimiento global, el sol caliente, los hombres no se arrepienten. Es más, ellos van a mostrar aún más su enojo contra Dios, porque lo que el mundo está marchando hoy en día es para un día para la naturaleza, un día para el planeta descansar, como es llamado el Tratado de París. El Tratado de París se trata del cambio climático y el Papa Francisco está empujando un día para que todos vengamos a descansar. Y entonces aquí nosotros estamos viendo que Apocalipsis dice que los hombres blasfemaron el nombre de Dios. ¿De qué manera ellos van a blasfemar el nombre de Dios? Cambiando el día que Dios separó para el descanso, que es el sábado, y entonces ahora con este tratado poniendo el domingo como el día de descanso, adoración para Dios. Nosotros estamos viendo que esta profecía está a punto de cumplirse. Pero en la Biblia, el Señor Jesucristo, Él fue un poco más allá todavía. El Evangelio de San Lucas, capítulo 21. Miren, cuando una persona está... ¿Cuándo es? ¿En qué momento de la vida es que la persona es más sincera con los demás? ¿En qué etapa de su vida? ¿Cuándo? ¿Cuando está enfermo o cuando está a punto de morir, sí o no? Es ahí cuando la persona entonces confiesa todos sus pecados y dice sus palabras más importantes. Y es por esta razón que en Lucas capítulo 21, Mateo capítulo 24, nosotros encontramos las palabras más importantes del Señor Jesucristo. Porque en este momento aquí, el Señor estaba a pocos días de entregar su vida, de morir por cada uno de nosotros. Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículo 25 al 26. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas.
desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Lo que el Señor nos está diciendo acá son otras dos cosas. La primera, que va a haber mucha expectación de la humanidad. La gente estaría asustada, preocupada con todo lo que está pasando. Pregunto, ¿estamos viendo esto hoy en día, sí o no? Por supuesto que sí. Otra cosa, los astros del cielo serían conmovidos, o sea, vemos señales en el sol. Pero otra cosa que hay, el Señor también habla de las olas, del mar, que empezaría a invadir las grandes ciudades. Y estamos viendo esto. Podemos ver lo que pasó hace un par de años en Japón. Y creo que recientemente de nuevo volvió a pasar esto en Japón. En Haití, cuando una ola entró, una ola gigante. Podemos ver que las aguas están invadiendo las ciudades. Todo esto fue profetizado por el Señor. El Señor estaba advirtiendo a la humanidad, esto va a pasar, esto va a suceder. Pero la Biblia usa un periodo de tiempo que a mí me llama mucho la atención. Vayamos a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25 fue nuestra lectura bíblica de la mañana, el versículo 6. Mateo capítulo 25, versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿A qué horas fue que vino este clamor? A la medianoche. La pregunta es, ¿por qué es que el Señor utiliza este periodo de tiempo? ¿Por qué es que el Señor utiliza la medianoche? ¿Por qué no puede ser en la mañana o al atardecer? ¿Por qué es justo la medianoche? Hay una sola razón. Porque es el periodo de mayor oscuridad, el periodo de mayor tinieblas. No solo espiritual, sino física también. Pero aparte de esto, la medianoche es utilizada por el ocultismo también. Es donde sacrificios a ídolos y una infinidad de cosas se hacen. Muchos dicen que la medianoche es la hora de Satanás. Es la hora que Satanás sale para atormentar a la gente. Ese es un dicho que hay. Y el Señor utiliza a la medianoche. Él sale y ahora se escucha la voz. Lo que leímos en Romanos capítulo 13, versículo 11. Despertaos, porque vuestra salvación está más cerca. Pero lamentablemente el llamado que el apóstol Pablo hizo no despertó a la iglesia. Porque podemos ver aquí que a la medianoche el Señor viene. Es decir, a la medianoche es el periodo en que la iglesia estaba en su mayor sueño. El Señor sale para venir a encontrarse con su iglesia. Y lamentablemente la iglesia, aparte de encontrarse todos dormidos, había un grupo que no se preparó. Lo más impresionante de todo esto es que el capítulo anterior, el capítulo 24, ¿qué el Señor nos dice allí? ¿Cómo se llama este capítulo? Es un capítulo profético. Y este capítulo habla de qué? De las señales. ¿Señales de qué? De la venida del Señor. Pero la iglesia lamentablemente no se despertó. Pero hay otros personajes en la Biblia que pasaron por esta experiencia a la medianoche. Vayamos a Éxodo. Pero antes de ir a Éxodo,
Vamos a, pueden abrir en Éxodo, pero quiero compartir con ustedes una cita de la sierva del Señor. El periodo de crisis, de dificultad para la iglesia, ¿cómo nosotros llamamos este periodo? Pero la angustia de quién? La angustia de Jacob, ¿verdad? Ahora mire lo que la sierva del Señor habla acerca de la angustia de Jacob. Era una región solitaria y montañosa, madriguera de fieras y escondite de salteadores y asesinos. Jacob, solo e indefenso, se inclinó a tierra profundamente acongojado. Era medianoche. Todo lo que lo hacía apreciar la vida estaba lejos y expuesto al peligro y a la muerte. Lo que más lo amargaba era el pensamiento de que su propio pecado había traído este peligro sobre los inocentes. Con vehementes exclamaciones y lágrimas, oró delante de Dios. ¿A qué horas fue el periodo de mayor angustia? A la medianoche. A la medianoche fue el periodo en que Jacob se encontraba solo. La angustia que él sentía, la angustia mental que este hombre sentía, fue pero tan grande. No voy a decir que le sudó gotas de sangre porque la Biblia no dice, pero quizás estuvo a punto de esto. Pero mira lo que la sierva sigue diciendo sobre la experiencia de Jacob. De pronto sintió una mano fuerte sobre él. Creyó que un enemigo atentaba contra su vida y trató de liberarse de las manos de su agresor. En las tinieblas, los dos lucharon por predominar. No se pronunció una sola palabra. Pero Jacob desplegó todas sus energías y ni un momento cejó en sus esfuerzos. Mientras así luchaba por su vida, el sentimiento de su culpa pesaba sobre su alma. Sus pecados surgieron ante él para alejarlo de Dios. Pero en su terrible aflicción recordaba las promesas del Señor y su corazón exhalaba súplicas de misericordia. Hermanos, la experiencia de Jacob será la misma experiencia del pueblo de Dios en los últimos días. Jacob acá, su angustia era por causa de qué? De su pecado, el pecado que él había cometido. Y su pecado lo hacía, su mente lo traicionaba para que se alejase de Dios, porque él no se sentía que había perdón a su pecado. De la misma manera es lo que va a pasar en los últimos días. La angustia que el pueblo de Dios irá a pasar será una angustia, pero ahora no una batalla física como hubo Jacob acá, porque él luchó toda hasta el amanecer, probablemente hasta las 5 de la mañana, de 12 a 5 de la mañana, peleando con el Señor. La pregunta que yo hago es, si nosotros decimos que vamos a pasar por este tiempo de angustia, la angustia de Jacob, y lo que nos está concorriendo, lo que nos está preocupando es nuestros pecados, pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos pasado por esta experiencia? La misma experiencia que pasó Jacob, una noche entera en lucha con el Señor, pero no de una manera física, es una manera espiritual. ¿Cuántos de nosotros ya hemos pasado por esta experiencia? Mis queridos hermanos, nosotros tenemos la falsa impresión, no, cuando venga el tiempo de crisis, entonces yo voy a pasar un periodo, noches y noches en oración. No es así. Yo pensar que cuando venga una ley dominical, cuando venga la persecución, entonces voy a ponerme a orar como nunca antes, esto es autoengañarse. Si hoy no lo hacemos,
Difícilmente vamos a estar ahí en el tiempo de angustia. Difícilmente vamos a soportar esto. Porque la angustia que muchos van a pasar será algo tremenda. La sierva del Señor, no sé cuántos han leído, si no han leído, lean El tiempo de angustia en el libro Conflicto de los siglos. La sierva del Señor va a decir, dice allí que muchos van a estar pasando por un periodo de angustia porque van a tratar de acordar de sus pecados. Satanás va a estar diciendo que para ellos no hay esperanza, que para ellos no hay salvación, que son pecadores. Y muchos, esta será la lucha del Jacob final. Van a tratar de acordar de sus pecados y no lo van a acordar porque fueron borrados en el cielo. Pero hay un detalle. En este momento ya no hay más un sumo sacerdote en el cielo intercediendo por ninguno de nosotros. Cristo Jesús ya dejó el santuario, dejó sus vestimentas sacerdotales y puso su vestimenta de príncipe. Ya no estará intercediendo por ninguno de nosotros. Pero ay de aquel que en este momento recuerde algún pecado suyo. Estará perdido para siempre. Muchos pueden estar pensando, pero que Dios sádico es este, que Dios tan malo es este, que por causa de un pecado allá en este periodo me voy a perder. Dios te llama al arrepentimiento ¿cuándo? ¿Para el futuro o en el presente? Es ahora. Ahora no quieras echar la culpa a Dios porque hoy no has confesado tu pecado. Si hoy no he confesado mi pecado, ¿por qué yo voy a querer echar la culpa a Dios en el futuro cuando ya Cristo ya no estará intercediendo por nadie más? Ahí ya no hay más oportunidad. Lamentablemente lo que pasa con el ser humano es que dejamos todo para la última hora y puede ser demasiado tarde. Vayamos a Éxodo capítulo 11, versículo 4 al versículo 6. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. ¿A qué horas el Señor pasaría por Egipto, el ángel destructor? A la medianoche. Ahora yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que los hebreos, que los judíos que hicieron el sacrificio, estaban dentro de sus puertas, estaban tranquilos también? No. Estaban igual preocupados. Porque imagínense que hay un decreto que dice, mira, a la medianoche el Señor va a pasar y tu hijo, tu primogénito va a morir. Haz esto acá y el Señor no va a hacer nada. Seguramente que nosotros también estaremos muy preocupados. A la medianoche el Señor pasó. Pero mira la descripción que da la sierva del Señor en el libro Patriarcas y Profetas, hablando sobre esta experiencia. A la medianoche hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. Todos los primogénitos de la tierra, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales, fueron asesinados por el ángel exterminador a través del vasto reino de Egipto. El orgullo de toda casa había sido humillado. Los gritos y gemidos de los dolientes llenaban los aires. El rey y los cortesanos, con rostros pálidos y piernas temblorosas, estaban aterrados por el horror prevaleciente. El faraón recordó entonces
que una vez había exclamado: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ahora, su orgullo, que una vez osara levantarse contra el cielo, estaba humillado hasta el polvo. Esta experiencia en Egipto es un símbolo, porque ¿quién era el único que podía salvar a los primogénitos? ¿Quién era el que podía salvar? ¿Qué ellos deberían hacer para salvar a sus hijos? El Cordero. El Cordero simboliza, representa ¿a quién? Cristo. Es decir, solamente Cristo era el que podía dar la salvación. Y en esta misma noche el pueblo es librado de la esclavitud, porque el Cordero Pascual, el Cordero fue inmolado, fue sacrificado. Pero ahora nosotros vamos algunos años más adelante, algunos siglos más adelante. Y mira lo que el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 7, nos dice. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Mis queridos hermanos, les quiero hacer una pregunta aquí. ¿A qué horas ustedes creen que Cristo pasó por todo esto? La Biblia aquí no nos menciona la hora. La Biblia no menciona a qué horas Cristo estaba, pero aquí nos encontramos. El apóstol Pablo enfatiza más la experiencia, el sentimiento que tenía el Señor Jesucristo. Con clamos, con lágrimas, con súplicas, Jesús clamaba al Padre para librarlo. Acuérdense que probablemente 1500 años atrás, los egipcios clamaron, el Cordero fue manifestado, el Cordero fue inmolado y ellos fueron librados. A la medianoche fueron librados. Pero ahora aquí, el Señor Jesucristo está clamando, está pidiendo, pero no hay quien le escuche. ¿Y a qué horas fue esto? Mira lo que el deseado de todas las gentes nos dice. El cielo contempló a la víctima entregada en las manos de la turba homicida y llevada apresuradamente entre burlas y violencias de un tribunal a otro. Oyó los escarnios de sus perseguidores con referencia a su humilde nacimiento. Oyó a uno de sus más amados discípulos negarle con maldiciones y juramentos. Vio la obra frenética de Satanás y su poder sobre los corazones humanos. Oh, terrible escena. El Salvador apresado a medianoche en Getsemaní, arrastrado de aquí para allá desde el palacio al tribunal, emplazado 2 veces delante de los sacerdotes, 2 veces delante del Sanedrín, 2 veces delante de Pilato y 1 vez delante de Herodes, burlado, azotado, condenado y llevado a ser crucificado, cargado con la pesada cruz entre el llanto de las hijas de Jerusalén y los escarnios del populacho. ¿A qué horas fue que el Señor clamó por su liberación? A medianoche. A medianoche. Así como el pueblo hebreo clamó y a la medianoche el Señor los libró. Ahora a medianoche Cristo con lágrimas clama a su Padre, pero no hay liberación para él.
Pero lo más triste, pregunto, ¿Cristo estaba solo? ¿Sí o no? Estaba aislado por el pecado de los otros. Cristo fue solo al Getsemaní. Fue con sus discípulos. Y es más, cuando entra en el Getsemaní, Él agarra a sus compañeros más íntimos y va un poquitito más adelante con Él. ¿Y qué es lo que el Señor pide a sus discípulos? Velad y orad conmigo. ¿Qué hicieron ellos? A la medianoche, el destino de toda la humanidad estaba siendo decidido. A la medianoche, y los discípulos de Jesús durmiendo. Pedro, que a minutos antes había dicho que si todos los discípulos negasen a Jesús, él sería el único que estaría de pie y iría hasta la muerte con él, fue el primero en dormir. Juan, el discípulo amado, que siempre inclinaba su frente, su cabeza en el pecho del Señor, fue él, se echó a dormir. Y todos los demás discípulos, y Jesús hace ¿cuántos llamados a ellos? 3 llamados. 3 llamados el Señor hace a sus discípulos. Y en los 3 llamados no hubo respuesta. De igual manera, el Señor nos ha dejado 3 llamados o 3 mensajes para despertar a su pueblo. Pero lamentablemente parece que no está teniendo efecto. Pero solo parece, porque en Mateo capítulo 25 encontramos allí que aunque todos durmieron, el mensaje llegó al corazón de 5. Y 5 se prepararon, aunque se durmieron, pero hicieron preparativos para la crisis que vendrá. Quiero dar el último ejemplo de esta mañana. Y es una cita que encontramos en el libro deseado de todo el conflicto de los siglos, hablando acerca de la destrucción de Jerusalén. Y miren a qué horas el Señor libró a su pueblo. Aparecieron muchas señales y maravillas como síntomas precursores del desastre y de la condenación. A la medianoche, una luz extraña brillaba sobre el templo y el altar. En las nubes, a la puesta del sol, se veían como carros y hombres de guerra que se reunían para la batalla. Los sacerdotes que ministraban de noche en el santuario eran aterrorizados por ruidos misteriosos. Temblaba la tierra y se oían voces que gritaban: «Salgamos de aquí». La gran puerta del oriente, que por su enorme peso era difícil de cerrar entre 20 hombres y que estaba asegurada con formidables barras de hierro afirmadas en el duro pavimento de piedras de gran tamaño, se abrió a la medianoche de una manera misteriosa. Mi querido hermano, yo no creo en casualidad. No creo. El portón estaba cerrando, prácticamente laqueado. Un portón de bronce, pesadísimo. Pero aquí, la historia de los judíos nos viene diciendo que a la medianoche el Señor libró a su pueblo. A la medianoche, exacta medianoche, este portón se abre. El cielo daba un prenuncio de lo que iba a pasar. Pero un detalle muy importante: en la destrucción de Jerusalén, ¿cuántos cristianos murieron? ¿Cuántos? Ninguno. Porque ellos entendieron el tiempo profético
Y en el momento que se abre la puerta a la medianoche, el pueblo entendió la señal y salió. ¿Por qué es que yo he decidido compartir con ustedes? Yo no, el Señor puso en mi corazón compartir con ustedes este tema. Hay un grupo de científicos que en el año de 2017 actualizaron un reloj que se llama el reloj del apocalipsis, el reloj del fin del mundo. Y esos científicos, asustados, apenados, con miedo, actualizaron este reloj y lo pusieron a las 11:57. Ellos dijeron, nosotros estamos a 3 minutos del fin del mundo. Una científica, la directora, ¿no?, de este grupo de científicos, se apellida Kennedy. Ella escribió un artículo y dijo, hemos tomado la decisión de actualizar este reloj para ver si la humanidad se despierta. Porque lo que está por venir a este mundo es el fin de la raza humana. Y nosotros actualizamos este reloj porque ya no hay más salida para este planeta. Ya no vemos más solución. Es hora de despertar para nuestra condición. Hermanos, no fue un creyente, no fue un adventista que dijo estas palabras. Es hora de despertar. La humanidad tiene que despertar porque cosas terribles vendrán. Fue un científico que probablemente ni en Dios cree, ni en las Sagradas Escrituras creen. Y ellos dijeron, nosotros estamos a 3 minutos de llegar a la medianoche de la historia de la humanidad. Pero resulta que este reloj fue actualizado. Y lo más sorprendente de todo, y lo que tiene a todo el mundo asustado, científicos, políticos, sociólogos, filósofos asustados, es que nosotros con la actualización de este reloj, nosotros estamos ahora a 100 segundos de la medianoche. A 100 segundos. No estoy poniendo fechas. No estoy diciendo que va a ser en 2027, tampoco 2031, no es esto. Pero los científicos, ellos están diciendo, nunca en la historia de la humanidad nosotros hemos estado tan cerca de la medianoche. Estamos a apenas 100 segundos de llegar al fin. Ellos están trabajando como puedan, como sean, para buscar soluciones para la crisis que se avecina. Ellos están diciendo, nuestro planeta ya no tiene más recursos para la cantidad de personas que hay. El agua potable se está acabando. Los recursos naturales se están acabando. Trataron de hacer semillas transformadas para ver si puede producir cantidad de comida para la gente. Dijeron, ¿cómo estamos? No vamos a ir muy lejos. Estamos viendo crisis en el Medio Oriente, estamos viendo crisis en Asia, estamos viendo crisis en Sudamérica, estamos viendo crisis política, crisis social, crisis económica en todo el mundo. No vemos una salida para la humanidad. Este científico que murió hace un par de años, que no podía ni hablar, siempre estaba en una silla, se me fue su nombre. Perdón, ¿cómo? Hopkins. Sí. Este científico, él estaba trabajando con un grupo de científicos de crear una nave espacial para buscar una otra galaxia, buscar un otro planeta
para entonces allí llevar seres humanos, porque nuestro planeta no dura muchos años. Hay otros científicos que ahora quieren llevar expediciones de seres humanos a la Luna y crear bases allá. Otros quieren llevar a Marte. El ser humano está tratando de buscar soluciones para este mundo. Pero la Biblia tiene la única solución. Y esta solución fue profetizada a 2000 años atrás, que es la segunda venida de Cristo. No estoy diciendo que Cristo va a venir dentro de 3 años. Pero hermanos, el Señor Jesucristo mismo dijo, cuando sus discípulos dijeron, Señor, hay que decir que se calle esta gente. Y el Señor dijo, si ellos se callan, las piedras hablarán, clamarán. Y hermanos, nosotros estamos viendo que las piedras están clamando. ¿Quién son los que deberían anunciar que el mundo está llegando a su fin? ¿Son los científicos? Por supuesto que no. Los que deberían estar anunciando que este mundo ya no tiene más recursos, que este mundo ya no tiene más solución, que este mundo está entrando en la peor crisis de su historia y que de allí no va a salir, debería ser usted y yo. Nosotros que tenemos el tiempo profético, nosotros que tenemos la mayor palabra profética, que es la palabra de nuestro Dios, deberíamos estar clamando a puro cuello a un mundo que está en tinieblas, que Cristo está a las puertas, que este mundo no va a durar mucho tiempo, que este mundo está por terminar, que la humanidad está entrando en sus últimas horas de existencia. Pero lamentablemente estamos viendo que la iglesia se encuentra en una condición dormida. ¿Será que yo tengo que esperar que empiece a caer las plagas, que empiece a caer meteoritos del cielo, para entonces despertar? ¿Será que tengo que escuchar en el Congreso que se está para promulgar una ley dominical para entonces querer levantar? Pero mi querido hermano y mi querida hermana, será demasiado tarde. Cuando estos eventos empiecen a suceder es porque el pueblo de Dios ya fue sellado. Y el que se preparó, y el que no se preparó, se acabó, se terminó. Hay algo muy importante. Normalmente la puerta de la gracia se cierra para una persona cuando ella muere. Pero hermanos, estamos llegando a un periodo en que la puerta de la gracia se va a cerrar a muchos mientras estén en vida. La pluma inspirada nos dice que hay muchas fresas por cosecharse. Hay mucha gente que está en Babilonia y que tiene el deseo de escuchar este mensaje. Pero los heraldos, los atalayas, los mensajeros que deberían dar este mensaje están ocultando su luz. Pero la Biblia nos enseña un principio. Mejor es dar que recibir, porque más recibe quien da. Ese es el principio bíblico. Hermanos, estamos viendo en México, ya está para tener una junta virtual para hablar sobre el nuevo orden mundial. Se está hablando ya acerca de un decreto dominical. Hay países en Europa que ya tienen una ley dominical. Esto ya no está en un lejano futuro, sino que esto ya es una realidad. Nuevo orden mundial, ley dominical, esto ya es una realidad. Ya es una realidad. Pero lamentablemente nosotros creemos que eso está en un futuro muy lejano todavía. Pero no es así. Dios te está llamando. Dios te está llamando. No deje pasar la oportunidad. No deje que su timidez te impida de compartir con los demás la palabra de Dios.
No deje que su miedo, no deje que el calor, no deje que el frío te impida de ser un predicador. Hay diversas maneras de predicar. La manera más fácil de predicar es esto acá, lo que estoy haciendo. Lo más difícil es predicar afuera con nuestra vida. Y es lo que el Señor te llama a ti y a mí. Predicar, predicar y predicar. Porque aquel que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde en este día. Este es mi deseo y mi oración. Vamos a finalizar con una palabra de oración. Querido eterno Dios, sabemos, Señor, que estamos viviendo minutos prestados. Sabemos que Cristo Jesús está a punto de salir del santuario celestial, dejará de interceder por nosotros y vendrá para buscar a tu iglesia. Sabemos que hay muchas personas afuera que hoy pasaron al descanso sin tener una esperanza, sin tener una esperanza de la resurrección. Sabemos que hay personas que hoy están quizás pensando en quitar su vida, formas y maneras de quitar su vida, porque ya no ve más una esperanza, ya no ve más una solución para su vida. Sabemos que el índice de depresión ha aumentado mucho, el índice de suicidio también, pero lamentablemente el índice de predicadores ha disminuido muchísimo. Y nosotros estamos en este grupo, Señor. Necesitamos de ti, porque sin ti no podemos predicar, porque es imposible dar algo que no tenemos. Necesitamos una doble porción de tu Santo Espíritu para poder impartir con los demás. Señor, ayúdanos, Padre, porque no podemos. Sin ti no podemos. El pecado es más fuerte. El pecado nos está oprimiendo. El pecado nos está ganando, Señor. Pero en este momento queremos pedir que usted derrame tu Santo Espíritu sobre tu iglesia, que Cristo Jesús nos dé el poder del cielo para predicar este último mensaje de amonestación. La medianoche ya se acerca y cuando nadie puede trabajar. Y es por esto, Señor, que antes de la medianoche queremos predicar. Antes de la medianoche queremos anunciar este evangelio. Perdónanos, Señor, por nuestra indolencia. Perdónanos, Señor, por nuestra falta de celo por tu obra. Y que eso no siga repitiéndose en nuestra vida. Que este sermón no sea un sermón más que nos haya motivado por algunos minutos, por algunas horas, y después volvamos a lo mismo, Señor. Sino que este sermón usted pueda grabar con letras de fuego en nuestro corazón para nunca olvidar el periodo en que estamos viviendo. Gracias te damos porque todavía sabemos que hay un periodo de gracia y de misericordia para cada uno de nosotros. Todas estas bendiciones nosotros te pedimos y agradecemos. En el sagrado nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.